Vamos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar una tarjeta para los enamorados. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlos. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir aquí, archivo. Vamos a ir donde dice nuevo. También podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Vamos a ir a configuración, las medidas. Vamos a colocar una anchura de 14 centímetros, una altura de 17 centímetros, me parece perfecto. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Ahí lo tenemos, vamos a crear, presionamos y justamente ya lo tenemos creado ahí en nuestro espacio de trabajo. Podemos hacer zoom con control más, también podemos achicar con control menos, alejarlo. Bueno, empezamos. Vamos a crear una nueva capa, hago clic y voy a ir a pincel. Vamos a pincel, voy a cambiar de color. Vamos a colocar un color algo rosada. Por aquí me parece perfecto. A ver, algo más rojo. Sí, me parece perfecto ese color. Voy a presionar OK y lo voy a pintar. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 1000 píxeles. Colocamos 1000 píxeles, presionamos Enter. Lo vamos a pintar. Ahí lo tenemos. Pintamos. Vamos a ir a herramienta mover. Nuevamente vamos a crear una nueva capa. Hago clic acá. Vamos a ir a pincel. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar algo oscuro, más oscuro aún. Y me parece perfecto. Vamos a presionar OK. Y voy a aumentar el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 1500 píxeles. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a colocar así. Y me parece perfecto. Vamos a ir a herramienta mover. Nuevamente vamos a crear una nueva capa. Hago clic acá. Vamos a ir a pincel. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar algo más oscuro. Me parece perfecto allí. Presionamos OK. Voy a reducir el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 1000 píxeles. Presionamos Enter y justamente ya lo tenemos allí. Por aquí colocamos. Sí, me parece perfecto. Y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Y lo tenemos. Vamos a agrupar en una carpeta. Hago clic, voy a presionar Shift y voy a hacer clic allí. Y tengo las tres capas seleccionadas. Voy a presionar control G. Voy a cambiar de nombre. Hago doble clic. Voy a colocar fondo. Presiono Enter y justamente ya lo tenemos allí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y voy a llevar esta imagen número 330. Voy a soltar nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter para validar. Voy a cambiar de ángulo. Por ahí me parece perfecto. Por ahí. Vamos a agrandar. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Ahí lo tenemos. Más o menos ahí vamos a colocar. Presionamos Enter. Voy a duplicar. O mejor dicho, voy a achicar desde abajo. Vamos a achicar de abajo. Por ahí más o menos. Me parece perfecto. Vamos a cambiar de ángulo. Voy a agrandar hacia izquierda. Y me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a cambiar de color. Voy a ir acá. Opción de fusión. Voy a ir donde dice superposición de colores. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar un color blanco. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Nuevamente voy a presionar OK para validar. Voy a ir a herramienta, a nuestra carpeta de materiales, mejor dicho. Vamos acá. Y voy a arrastrar esta imagen, número 305. Voy a soltar acá. Y justamente lo tenemos. Voy a presionar Enter. Voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice crear máscara de recortes. Ahí lo tenemos. Voy a ir a esta capa número 300 y voy a hacer clic derecho y voy a
convertir en objeto inteligente. Y justamente lo tenemos y justamente ya aparece nuestros corazoncitos. Ahí lo tenemos. Voy a ir a herramienta elipse, hago clic. Herramienta elipse, voy a hacer un trazo. Más o menos de ese tamaño, así me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Voy a esconder este panel de propiedades. Voy a ir acá. Voy a colocar más o menos por allí, me parece perfecto. Presionamos Enter. Voy a colocar un trazo. Voy acá y vamos a colocar un trazo color blanco. Vamos a aumentar el tamaño del trazo. Vamos a cambiar de color, algo por este lado, algo rosado. Sí, me parece perfecto. Presionamos OK. Podemos colocar una sombra paralela. Colocamos y vamos a aumentar de distancia. De la misma forma el tamaño. Ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Voy a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy acá y voy a arrastrar esta imagen. Y voy a soltar acá. Presionamos Enter. Nuevamente vamos a hacer algunos retoques. Voy a duplicar Control J. Voy a presionar Control U. Y voy a bajar saturación a menos 100. Presiono OK. Voy a invertir con Control I. Y vamos a buscar modos de fusión. Vamos a colocar superponer. Hago clic. Voy a bajar un poco de opacidad, no mucho. Ahí me parece perfecto. Voy a unir las capas. Hago clic, presiono Shift y hago clic. Voy a presionar Control E y justamente ya lo tenemos allí. Voy a convertir en objeto inteligente. Hago clic derecho y me sale esta opción y voy a ir donde dice convertir en objeto inteligente. Voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice crear máscara de recorte. Y justamente lo tenemos allí, nuestra máscara de recorte. Hacemos clic, presionamos Enter para validar esa acción. Podríamos agrandar un poco. Por ahí presionamos Enter. Voy a presionar Control B. Voy a ir a equilibrio de colores. Voy a ir a iluminación y vamos a colocar. A ver, buscamos. Sí, me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Primero vamos a agrupar en una carpeta. Hago clic y voy a presionar clic acá y voy a presionar Control G. Voy a cambiar de nombre y voy a colocar foto. Presionamos Enter. Ahora sí vamos a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá, hago clic y vamos a llevar este corazón que está aquí. Y soltamos en nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Y vamos a reducir de tamaño, más o menos por ahí. Parece perfecto. Por este lado vamos a cambiar de ángulo. Y me parece perfecto. Presionamos Enter para validar. Voy a duplicar con Control J. Y lo tenemos de la misma forma. Voy a reducir el tamaño. Voy a cambiar de ángulo. Por ahí. Y me parece perfecto. Voy a duplicar Control J. Presiono Enter y Control J. Y lo tenemos. Voy a arrastrar debajo de 307. Allí. Y me parece perfecto. Nuevamente voy a duplicar Control J. Voy a colocar por aquí. Lo voy a reducir el tamaño. Reducimos el tamaño. Vamos a cambiar de ángulo más o menos por allí. Me parece perfecto. Allí presionamos Enter. Nuevamente voy a duplicar Control J. Vamos a colocar por aquí. Y algo más pequeño. Y me parece perfecto. Podríamos colocar por acá. Sí, me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a hacer clic. Vamos a bajar un poquito hacia abajo. Ahí lo tenemos. Voy a presionar Enter. Voy a agrupar en una carpeta. Hago clic. Y voy a presionar Shift y hago clic. Y tenemos las capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G. Y voy a cambiar de nombre. Hago doble clic. Voy a borrar y vamos a colocar corazones.
corazones. Presionamos Enter. Voy a ir acá a esta opción y voy a crear una nueva capa. Hago clic y voy a ir a pincel y lo tenemos. Voy a escoger un color algo más oscuro, me parece perfecto. Presionamos OK. Voy a reducir el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 600 píxeles. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Y vamos a colocar por ahí una pequeña sombra. Nuevamente vamos a reducir el tamaño. Vamos acá. Vamos a colocar unos 300 píxeles. Presionamos Enter. Y voy a escoger un color algo más oscuro. Me parece perfecto. Y voy a colocar clic por aquí. Clic por aquí de la misma forma allí. Y justamente lo tenemos. La sombra. Vamos a ir a herramienta, mover. Y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy acá y voy a hacer clic. Y voy a arrastrar esta imagen. Y voy a soltar en nuestro programa Photoshop, en nuestro espacio de trabajo. Y vamos a colocar por aquí. Por ahí voy a presionar Enter y voy a bajar debajo de corazones. Allí me parece perfecto. Ahora vamos a ir acá, herramienta elipse, hago clic y voy a hacer clic acá y vamos a hacer un pequeño elipse. Si me parece perfecto, voy a esconder esta propiedad y vamos a llevar más o menos por aquí. Si me parece perfecto, voy a presionar Enter. Voy a cambiar de color, hago clic. Acá opción de fusión y voy a ir donde dice superposición de degradado. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a esta opción, hago clic. Voy a borrar este punto de color. Eliminar. Voy a escoger este punto y voy a colocar un color rosada. Hago clic de la misma forma, algo rosado oscuro. Y me parece perfecto. Presionamos OK. Voy a colocar a 90 grados. Si me parece perfecto, presionamos OK. Y vamos a ir acá para colocar una sombra paralela. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar unos 90 grados de la misma forma. Vamos a reducir el tamaño. Vamos a bajar la distancia. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Bueno, vamos a colocar sombra acá. En nuestro trazo vamos a ir acá. Colocamos una pequeña sombra. Voy a ir acá y voy a colocar sombra paralela. Esperamos, sí, me parece perfecto lo que está por defecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Voy a hacer zoom, control más. Aquí vamos a colocar el nombre. Un nombre acá. Vamos a colocar Mari. Ahí lo tenemos. Vamos a agrandar. Así, de esa forma. Voy a presionar Enter. Voy a ir a opción de fusión para cambiar el color. Voy a ir a superposición de colores y voy a colocar un color blanco. Y vamos a colocar una sombra paralela. Podemos colocar un trazo. Vamos a cambiar un trazo. Si me parece perfecto, presiono OK. Voy a reducir el tamaño del trazo. Vamos a ir a visual y relieve. Y voy a aumentar, suavizar. Y voy a bajar el tamaño en los 2 píxeles. Si me parece perfecto, presionamos OK para validar. Ahora simplemente nos faltaría un texto. Vamos a ir acá. Hago clic y vamos a colocar: eres el amor de mí. Es el amor de mi vida. Vida. Punto aparte, ahí lo tenemos. Vamos a agrandar. Lo agrandamos. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Vamos a herramienta mover acá. Y vamos a ir a la propiedad. Y vamos hasta abajo y vamos a ir acá. Vamos a colocar unos 30. Me parece mucho. Vamos a colocar unos 36. Sí, me parece perfecto. Presionamos OK. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir a trazo.
el trazo, vamos a colocar un trazo color blanco. Ahí lo tenemos, vamos a reducir. Vamos a ir a visual y relieve. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar de color. Color algo rosado, blanco. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a colocar una sombra paralela y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a hacer control menos para alejar y ahí ya podemos observar nuestro diseño. Aquí aún podemos aumentar. A ver, vamos a recorrer hacia medio. Presionamos Enter. Vamos a ir acá. Vamos a ir donde dice fondo. Vamos a agarrar pluma. Aquí hacemos clic. Y vamos a cambiar de color. Hacemos clic. Vamos a cambiar de color. Voy a colocar un color blanco. Presiono OK. Y justamente tenemos allí. Voy a hacer clic. Y vamos a hacer algunos pequeños trazos. De esta forma. Algo más grande. Uno pequeño. Algo intercalado. Lo vamos a hacer. Para que se vea algo bonito. Hacemos clic nuevamente acá. Aquí hacemos de la misma forma algo más grande y algo pequeño. Y lo vamos a unir nuestro trazo acá. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Vamos a ir a opción filtro. Vamos a desenfocar y desenfoque gaussiano. Voy a presionar convertir en objeto inteligente. Y aumentamos de radio. Algo menos. Sí, ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Entonces aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios los bendiga y bendiciones.